Que nos dio mucho gusto asistir a la presentación del libro 50 años de vida, el agua potable en Mérida, en el Gran Museo del Mundo Maya. El autor es Manuel Triay Peniche, bajo el auspicio, bajo el apoyo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Yucatán, que conduce Sergio Augusto Chan Lugo, que lo encargó en el momento en que estaba al frente de la JAPAI. Sergio Chan Lugo, bienvenido, buen día. Muchas gracias, José Luis, muy buenos días. Es licenciado, exdirector de la JAPAI e INCAI, y el periodista Manuel Triay Peniche, el autor de esta obra. Es 50 años de vida, el agua potable aquí en Mérida. Don Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido. José Luis, muchas gracias, buen día. Pues aquí a tus órdenes. Una amena presentación de un tema que decías, Manuel Triay, es complicado abordar por el tema de metros cúbicos y cosas que eran difíciles de contar en un libro, pero supiste encontrar la forma y el libro es bastante lúdico, ágil. Vaya, es literatura sobre agua potable. Te agradezco el que supe encontrar la fórmula, hice el intento, ¿verdad? Porque sí, me topé con una cascada de números, de pulgadas y asbestos y cosas que dije, esto es ileíble, a no ser que sea un estudioso empedernido, y tuvimos que darle pues algo que a ti y a mí, a algunos nos es fácil, un trabajo un poco periodístico para aterrizar un poco aquello y que deje la dificultad de comprensión. Hay un personaje que está siempre presente en esta obra, el doctor Francisco Solís Aznar. ¿Qué significa para el agua potable en Mérida este personaje, el doctor? Mira, Sergio. José Luis, que efectivamente el doctor Francisco Solís Aznar es la figura, digamos, central, porque se le conoció como el apóstol del agua potable. Así esperamos que trascienda en la historia de nuestro estado. Cuando platicamos, don Manuel y yo, sobre este libro, sobre la importancia de tener un documento que refleje el proceso histórico de cómo llegó a tener agua potable en Yucatán, en Mérida en específico de inicio, el primer punto de partida era que se logre una justicia histórica hacia el doctor Solís Aznar. Fue un doctor que de manera desinteresada, mucho más allá del deber, incluso como doctor, pues emprendió una lucha, porque él veía que todos los días se le moría algún paciente menor de 6 años por enfermedades de origen hídrico. Y aquí en el libro, don Manuel logró reflejar todo ese proceso histórico de la lucha, no solamente profesional del doctor, sino cívica del doctor Solís Aznar, y cómo en un periodo de 10 años, de 6,000 fallecimientos que se tuvieron de menores de 6 años, estaba documentado que más del 41% murieron por enfermedades de origen hídrico. O sea, niños que pudieron y debieron haber sobrevivido solamente por la diferencia de tener o no el agua potable. En fin, es muy interesante lo que se logró. Y además, yo quiero comentar algo. Don Manuel logró algo muy importante, una narrativa con diversos personajes, con diversos orígenes de este proceso histórico del agua, pero que el agua narra también la historia de Mérida y de Yucatán en el siglo pasado, de manera muy interesante, con esos vaivenes políticos importantísimos, pero que siempre fue fruto de un compromiso social en la cual lo que logró también que haya el agua potable es que la unidad de metas de una sociedad, por encima de las cuestiones partidistas, siempre logran sus objetivos. Y otra figura que también surge, la figura de Correa Mena, ¿no? En este libro, es decir, fue también fundamental para poder lograr que la Junta de Agua Potable, Correa Rachó, perdón. Sí, te iba a decir que lo quieres mucho, pero fue su señor padre. Correa Rachó, que fue fundamental en este proceso también. Mira, sí, desde luego, voy a hacer algo que tal vez no les guste a algunos, pero pues es historia, ¿verdad? El doctor Solís logró algo que puedo decir que fue el arranque cívico de Mérida.
logró una transformación en la gente de reclamar lo que consideraba que le correspondía, como era el agua potable. Hubo un pleito larguísimo entre los gobiernos del Estado y el federal, a grado que el gobierno federal en algún momento dijo, como son ustedes unos malapagas, no vuelvo a invertir un peso en Yucatán. El dinero que era para Yucatán, voy a usarlo para pagar este compromiso internacional que tengo y que ustedes no han cumplido. ¿Ok? Va creciendo la figura del doctor Solís porque era el líder del proyecto, era el líder de la introducción. Líder solitario incluso, ¿no? Sí, sí. Tocando sí, puertas. Y fue reuniendo a la sociedad civil, a clubes de servicio, cámaras, etcétera, hasta que al fin se obtiene lo que se quería. Mérida estaba de pie, como comentaba yo la noche de la presentación del libro, y pues Acción Nacional saca jugo, saca tajada de este descontento. Pero al primero que le ofrece la candidatura al Ayuntamiento de Mérida fue al doctor Francisco Solís. Era lógico, era el candidato lógico. Y Solís les dijo, perdón, pero ese no es mi trabajo. Yo no es mi lucha. No es mi lucha, así que conmigo no cuentan. Y acuden al licenciado Víctor Manuel Correa, que el trienio anterior había sido candidato y creo que ni votos tuvo. Pero ahorita fue diferente porque Mérida estaba de pie, acostumbrándose ya a enfrentar sus requerimientos, y Correa pues hace un papel extraordinario, no solo en la campaña, cuando se reúne de jóvenes, muchos de ellos hoy profesionales y ya que con trabajo caminan, yo los veía de lejos. Sí. Y con gente acostumbrada a triunfar, agarran desprevenido al partido oficial, que nunca imaginó una paliza como la que pusieron. Yo decía en el libro 2 por 1, y la historiadora, que además fue presidenta posteriormente del PRI, Dulce María Sauri, dijo 3-1. O sea, fue paliza. Y se unieron los factores de la sorpresa y del descontento que había entre un gobierno y el otro. Dicen, porque yo no lo escuché, que el señor presidente, el gobernador Torres Mesías le habló al presidente Díaz Ordaz y le dijo, oiga señor, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? Ese es tu problema, no es mío. Y obvio que no pudo hacer nada, y así tuvimos al primer ayuntamiento panista en la ciudad. Y empezó a caminar ya el tema del agua, ¿no? Es correcto, eso es que es parte de la historia que bien se describe en el libro por parte de don Manuel. Es un proceso que empieza en 1904, y un proceso en el que se ve muy estancado. En 1960 se anuncia el inicio de la construcción y se termina hasta 1970, por eso hablamos de 50 años, o don Manuel le llama 50 años de vida del agua potable en Mérida, pero todo ese proceso de 10 años, imagínense todas las molestias que se generaron, porque la calle estaba abierta, dice que había más de 3,000 explosiones de dinamita al mes. Aquel grito famoso, bueno, aquí hay muchos jóvenes, pero también cuando se gritaba bomba en la calle, a la voz pues de ahora, no era ¡pum! por una jarana, era porque de verdad iba a explotar algo y volaban las piedras. Y eso era la Mérida de ese tiempo, donde todavía las veletas existían, donde la gente vivía de pozos y jalaba. Donde la gente rica decía, yo tengo mi aljibe. Tengo mi aljibe. Clase media decía, bueno, yo le echo cal, y así se le iban llevando. Buenos días, bienvenidos. Gracias, ¿Cómo es que, habiendo tantos temas, decide usted, le nace la idea de escribir algo tan importante e histórico? A ver, no capté. Que además partiendo de... Habiendo tantos temas, ¿cómo es que surge la idea de escribir sobre el agua? Sobre el agua. La idea fue de Sergio. Okay. Voy a ser honesto, yo tengo una oficina que vende servicios periodísticos y mi amistad con Sergio es de siempre, espero que continúe, no después del libro se corte, y de él viene la idea y entonces la echamos a que además es el primer documento que tiene la JAPAI. Es correcto. Documento histórico. Histórico y que no se de manos de un periodista. No es un libro de consulta técnica. Eso sí no lo es. Es un hecho. Pero es un libro histórico en lo que sí refiere en un proceso en el cual puede haber datos técnicos que le sirvan, incluso investigadores en un futuro cercano y lejano, de cómo fue el proceso y qué se puede hacer en el futuro para solucionar problemas. Sí sirve, sí logró don Manuel mucho más allá de lo que uno hubiera pretendido con una idea inicial. Totalmente. Ahora, damos por asentado que el agua
llegaba, dices, hace 50 años, fue ayer, ¿no? De alguna forma, mucho- no es tan Parte antiguo el tema. del origen, José Luis, que en alguna ocasión yo fui a dar una charla a una universidad y le pregunté a los jóvenes hace cuántos años creían que existía el agua potable en Mérida y que abrían una llave y salía, y la mayoría me habló de más de 100 años, 150, 250. Nadie supo decirme ni siquiera menos de 100 años. Y la verdad es que ese fue un poco el punto de partida, y el otro, hacerle justicia al doctor Solís Aznar para que la historia le reconozca siempre su gran lucha. ¿Dónde conseguimos el libro, don Manuel Triay? Pues por ahora puedo dejarles un teléfono porque no Sí. hemos pensado en la distribución. Son 4999-003592. Esto da para muchas otras charlas que iremos conversando, si nos lo permite. Aquí Muchas estaremos gracias. si tu generosidad también nos lo permite. Muy gentil. 50 años de vida, el agua potable en Mérida, Manuel Triay Peniche. Gracias, Sergio Chan también. Gracias, Muchas José Luis. gracias. Gracias. El licenciado exdirector de la JAPAI, el INCAI, y Manuel Triay, el autor.